Hola, bienvenidos nuevamente a Cápsulas de Vida. En el transcurso de la vida cotidiana, nosotros enfrentamos diversas situaciones y algunas de ellas son conflictos en nuestra vida, conflictos que tenemos que manejar con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Es decir, cómo obtener paz en medio de los conflictos. Nuestros corazones en verdad se convierten en un campo de batalla, de deseos, de temores, de esperanzas, de rencores, que interfieren definitivamente en nuestra búsqueda de ser agradables a Dios. Pregunto cómo pudo Pablo y Silas en el cepo, en la cárcel, en esa posición tan incómoda, después de haber sido azotados con su piel reventada, ¿cómo podían ellos cantar? ¿Cómo pudieron manejar ellos esa angustia y ese dolor que estaban atravesando? Por una causa justa, porque estaban haciendo la obra del Señor, predicando la palabra del Señor. De alguna manera nosotros tendríamos que buscar cuál es la fórmula. Colosenses 3:15 dice que y la paz de Dios gobierne, arbitre, dice otra versión, arbitre en nuestros corazones, es decir, que pueda el Señor tomar el control. Dice literalmente, y la paz de Dios gobierne o arbitre en vuestros corazones, a la que asimismo, es decir, hacia esa paz, fuimos llamados en un solo cuerpo y que seamos agradecidos. ¿Cómo entonces podemos nosotros manejar eso? ¿Cómo podemos dejar que Él sea el que tome el control de la situación en nuestra vida? El apóstol Pablo dijo en una oportunidad que tenían que tomar una decisión ministerial y él viene y dice, nos pareció bien a nosotros, dice, los que estaban reunidos después de haber orado, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, dice, la decisión que iban a tomar. Ahora, ¿qué estatura la que tenemos que alcanzar para que sepamos que el Espíritu está de acuerdo con nosotros, que Él es el que motiva nuestros corazones a hacer lo que vamos a hacer? En el Antiguo Pacto, los reyes consultaban por situaciones de guerra, algunas otras consultas que necesitaban hacer y mandaban a llamar al profeta, porque era el ministerio profético el que tomaba el control y eran los voceros de Dios en esos aspectos para tomar decisiones. Ahora, ¿cómo pedir guianza en estos tiempos? Tiempos de conflicto, de angustia. Primero, encontramos que humillarse en la búsqueda y en la oración es una de las puertas de entrada hacia una situación en la que podemos manejar los conflictos de nuestra vida. Porque dice la palabra que la espada es como espada de doble filo que separa el alma y lo espiritual y nos ayuda a que podamos tomar decisiones. Pero en medio de eso podemos ser esclavos de las decisiones que tomamos o podemos ser esclavos del mismo conflicto que nos está atacando. En Juan 8:31 dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído, eran ya creyentes. Les dice, si vosotros, fíjese la clave, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto quiere decir entonces que no todos los cristianos son discípulos de Jesús. ¿Sí? No todos son discípulos de Jesús. Porque solo los que permanecen, dice. No ocasionalmente los que permanecemos o deberíamos de permanecer en su palabra. Entonces son llamados discípulos en ese escalafón de crecimiento espiritual. Y luego en el verso siguiente de ese Juan 8 dice 8:32,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, aunque ya somos libres. Y ellos respondieron con esa duda, dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. De nadie, dijeron ellos. ¿Cómo dices tú seremos libres? Y Jesús responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y no vamos a esconder, ni vamos a negar que no pecamos, y que a veces pecados repetitivos nos hacen esclavos de aquel que nos toma como dueño, nos arrebata, nos cautiva. Dice en Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, fíjese bien, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, porque podemos ser cristianos lavados con la sangre de Cristo, ungidos, bendecidos, mas sin embargo podemos ser esclavos de nuestras pasiones. Podemos ser esclavos del odio, del rencor, de la venganza. Podemos ser esclavos, habiendo sido libertados, ¿verdad?, de la posesión que el diablo nos tenía tomados. Y nos arrebata de ahí y nos marca con el Espíritu como posesión de Él. Pero aún siendo bautizados con el Espíritu Santo, podemos ser esclavos. Repito, de esas situaciones que diariamente nos vemos envueltos. Medita entonces en esto. ¿Eres esclavo o soy yo esclavo de mis deseos, de mis pensamientos, de mis caprichos, de mis necedades o de pecados repetitivos? Medita y nos vemos en otra próxima cápsula de vida. Bendiciones.